Damos gracias a Dios por este domingo que podemos estar juntos. Gracias a Dios por lo que Él hace en nuestra vida y sigue haciendo. Gracias a Dios porque podemos tener una nueva oportunidad para alabarle, una nueva oportunidad para bendecir su nombre, una nueva oportunidad para vernos y disfrutar lo que el Señor nos da. Qué maravilla, ¿verdad? Poder deleitarnos unos con otros, en alabar al Señor juntos, en poder entender lo que su palabra nos dice, en poder vernos y disfrutar de la comunión. Yo quiero pensar que como teníamos mucho tiempo que no nos mirábamos algunos, por eso están todos juntos ahí, ¿verdad? Porque a veces sí, ¿verdad? Nos extrañamos y queremos estar juntos. Gracias a Dios por el tiempo que nos da de poder vivir y poder seguir adelante meditando en su palabra. Quiero invitarles, hermanos, para que busquen en su Biblia Mateo 5:5. Ténganlo ahí. Vamos a leer este versículo de Mateo 5 y otros pasajes más. Pero quiero invitarles para que tengan ahí su Biblia abierta. Y Marcos, si puedes poner la primera, por favor. La primera. Es la segunda. Esa mera. Todo el año tenemos este énfasis. Somos más que vencedores en Cristo. Somos más que vencedores en Cristo. ¿Sí? Y es algo que tenemos que pensar, que resuene en nuestra mente. La tristeza muchas veces quiere apoderarse de nuestra vida, ¿verdad? Como el himno que cantó nuestro hermano Tufik, ¿verdad? Expresa que aunque la aflicción o la ansiedad me llene, estará siempre tu mano, Señor, Dios mío, junto a mí. Entonces, eso es saber que somos más que vencedores. Eso es saber que el Señor es nuestro pastor. Tenemos todo lo que necesitamos. Y este es el énfasis, hermanos, de todo este año. Somos más que vencedores en Cristo por medio de aquel que nos amó, que dio su vida por nosotros. Y es por eso que durante este tiempo estamos estudiando precisamente con esa mirada el Sermón del Monte, donde en Mateo 5 empezamos a estudiar las bienaventuranzas, donde bienaventurado significa dichoso, bendecido, gozoso y otros sinónimos más, de cómo el Señor quiere que vivamos, que entendamos la vida en Él ahora. Entonces llegamos a la siguiente bienaventuranza que está en el versículo 5 de Mateo 5, donde Dios nos enseña, ahora sí, que somos dichosos, bienaventurados, bendecidos, felices, cuando somos lo suficientemente humildes para dejar que Cristo trabaje en nosotros y entonces los resultados se dejen ver en nuestra relación de amor con Dios y con las demás personas. Esta bienaventuranza de Mateo 5:5 dice, bienaventurados los humildes. Y otra versión dice, bienaventurados los mansos o dichosos los mansos. Y no significa a los de una economía humilde o a los de una vestimenta humilde, sino de la actitud, lo que viene desde adentro, lo intrínseco, como veíamos en la escuela dominical, lo que está aquí adentro, ¿verdad? Entonces, cuando somos humildes, por eso el sermón de hoy se llama la dicha de saber depender de Dios, porque cuando somos humildes, entonces le decimos, Señor, de ti dependo, ¿verdad? No es mis fuerzas, no es lo que yo pueda hacer, sino lo que tú estás haciendo o puedes hacer o vas a hacer o haces en mi vida. Entonces es una dicha depender de Dios, saber depender de Dios. Debe ser un deleite, un gozo saber depender de Dios. Debe ser más que un anhelo, sino poder decir, Señor, yo quiero esa dicha de verme en tus brazos. Quiero esa dicha de reconocer mi necesidad de ti. Quiero esa dicha de llorar por mis pecados y arrepentirme. Quiero esa dicha de aprender a ser humilde para que Cristo continúe trabajando en cada uno de nosotros.
Necesitamos ser mansos, humildes, dóciles, para reconocer que necesitamos a Dios en esa área de nuestra vida donde estamos batallando. A lo mejor hay áreas en nuestra vida donde no batallamos y Dios entra y nosotros le abrimos la puerta al Señor para que entre y nos hable y nos diga y somos honestos, somos veraces o nos esforzamos, servimos, leemos su palabra, oramos. Hay áreas en nuestra vida donde a lo mejor no estamos batallando, pero sí tenemos que reconocer. Y para eso se necesita humildad, necesitamos reconocer que hay áreas en nuestra vida donde a lo mejor batallamos, donde cascabeleamos, como a veces los carros antiguos, ¿verdad? Donde no encontramos el cómo me agarro de Dios en esta situación difícil que cada vez que me sucede no puedo. Bueno, necesito ser humilde para clamar a Dios y decirle: Señor, ayúdame y ponme en medio de personas que me dirijan, que me ayuden, hijos tuyos que me ayuden. Necesitamos bastante humildad para arrepentirnos de lo perverso que podemos llegar a ser. Necesitamos humildad para aprender a depender totalmente de Dios y dejar de pensar que podemos ser autosuficientes o autodependientes. Entonces, humildad se escribe con H al principio. Y todos sabemos que la H es muda. Y muchas veces así también tenemos nosotros que enmudecer, callar ante la presencia del Señor, callar y escuchar para obedecer y no hablar o replicar en rebeldía al Señor. Humildad se escribe con H y la H es muda. Así también hay ocasiones que Dios nos dice: silencio, escucha, aprende. Y el Señor entonces empieza a trabajar con nosotros cuando callamos y escuchamos y nos esforzamos por hacer su voluntad. No cuando sacamos pretexto tras pretexto o nos justificamos queriendo poner un pretexto para hacer nuestra voluntad. Miren, el Sermón del Monte nos da muchas enseñanzas valiosas. La palabra en el original es Macarios. Macarios quiere decir bienaventurados. Y hoy vamos a enfocarnos en bienaventurados los humildes, bienaventurados los que reconocen esa necesidad que tienen de Dios. Se cuenta la historia de un nuevo creyente que estaba bien emocionado y bien entusiasmado, ¿verdad?, por sus clases. Y de repente va con un hermano en Cristo y le dice: oye, ¿qué crees? Ya me aprendí todo el Sermón del Monte. Y otro hermano se quedó así: ¿tampoco sí? Los 3 capítulos, o sea, Mateo 5, 6 y 7. Y él dijo: sí, ya me lo aprendí todo. Y empieza a recitarlo, ¿verdad? Y otro hermano se queda: wow, órale, ¿verdad? Qué buena memoria. Pero para no quedarse atrás, ¿verdad?, apantallado, le dice: sí, pero ahora te toca vivirlo. Te toca vivirlo. Y entonces este nuevo creyente le dice: bueno, ¿sabes? Para poder aprendérmelo, me di cuenta que tenía que memorizar un versículo y después salir a la calle y vivirlo. Y luego el siguiente versículo e ir con mi hermano, con mi amigo y vivirlo. Y así se me fue quedando la palabra del Señor. Así pude entender que bienaventurados los humildes, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, y otros versículos más. Y mis hermanos, esa es la clave muchas veces para poder memorizar y entender la palabra del Señor. Vivirla, simplemente vivirla. Porque cuando la palabra de Dios se manifiesta a través de estas manos, a través de los pies, a través de mi boca, a través de mis intenciones, entonces se hace mucho más entendible, se hace más palpable. Y entonces puedo decir: con razón Dios me dice sobre mi necesidad de arrepentirme. Con razón Dios me dice de que reconozca mi necesidad de Él. Y empezamos a entender
lo que la Biblia nos enseña y se empieza a quedar en nuestra mente y en nuestro corazón. Los concursos sobre conocimiento bíblico son muy divertidos, ¿verdad? Los concursos sobre ver una esgrima, un Jeopardy cristiano, ¿verdad? Y otros más, son bien divertidos. Nos divertimos y todo. Pero es más edificante cuando las personas se acercan a Cristo por nuestro buen testimonio. Porque están viendo, están observando que estamos viviendo lo que la palabra del Señor nos dice. Así que permitamos que Dios nos enseñe a ser humildes, demostrando humildad en las situaciones difíciles de la vida. A lo mejor aquí, en este lugar, en este templo, podemos poner una cara de muy humilde, muy piadoso, ¿verdad? Y así, muy santos según nosotros. Pero a la hora de la tentación, a la hora de que nos sacan el tapón, que algo no nos gusta, ¿verdad? Nos disgustamos, ahí también necesitamos seguir aplicando lo que la palabra del Señor nos dice. Y justamente eso que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver 3 enseñanzas donde la palabra del Señor nos enseña la importancia de depender de Dios, deleitarnos, así como cuando nos sirven un trozo de una buena carne, ¿verdad? Y con unas tortillas y unas quesadillas y unas cebollitas y la salsa y ya nos dio hambre, yo sé, ¿verdad? Pero así, en ese deleite, o piense en su platillo favorito, o piense en su postre favorito, ¿verdad? Así, ese deleite, o estar con alguna persona que usted quiere mucho o que extraña, así, ¿verdad? Ese deleite debemos tener también en depender de Dios, de ser humildes ante Él. Así es que vamos con la primera enseñanza y quiero invitarles para que la podamos leer todos juntos. Dice así la primera parte. ¿Lo leemos? Deleítate dependiendo de Dios y utiliza lo que tienes a tu alcance. Deleítate dependiendo de Dios y utiliza lo que tienes a tu alcance. Quiero invitarles para que vayan buscando Éxodo 4, del 1 al 4. El contexto de ese pasaje es Dios y Moisés. Dios hablándole a Moisés a través de la zarza y Moisés en ese estira y afloja. Ahorita lo vamos a leer, pero váyanlo buscando, por favor. Miren, yo creo que a lo mejor ya lo hemos pensado, pero déjenme decirlo. No puede haber deleite en Dios. No podemos deleitarnos en Dios si no aprendemos a depender de Él. No podemos deleitarnos en servir a Dios, en amar a Él, a nuestro prójimo. No podemos sentir ese gozo por estar en el templo o por estar sirviendo en algún lugar si no dependemos de Dios. No podemos gozarnos en hacer su voluntad si no tenemos la suficiente humildad para someternos a Él. El gozo que Dios nos invita a experimentar viene cuando le decimos, hágase tu voluntad. Todo el poder de Dios se manifiesta cuando le expresamos, aquí estoy, Señor, te voy a obedecer, envíame a mí, como lo dijo el pequeño Samuel en la lectura que hicimos hace un rato. Cuando aprendemos a depender de Dios, aprendemos que Él puede utilizar lo común que tenemos, lo más sencillo que tenemos, Dios lo puede usar con poder cuando aprendemos a depender de Él. Las herramientas poderosas que Dios usa son las cosas más sencillas que tenemos. Sí, las herramientas más poderosas que Dios usa son las cosas más sencillas que podemos tener. Miren, vamos a leer lo que la Biblia dice ahí en Éxodo 4, del 1 al 4. Síganme por favor con su vista. Dice así, sin embargo, Moisés le dijo a Dios, los jefes de Israel no van a creer que te he visto, así que tampoco van a obedecerme. Entonces Dios le preguntó, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, contestó Moisés. Tírala al suelo, ordenó Dios.
Moisés tiró la vara al suelo y ésta se convirtió en una serpiente. Moisés trató de apartarse de ella, pero Dios le dijo: ahora extiende la mano y agarra la serpiente por la cola. Moisés extendió la mano para agarrarla y en cuanto la tocó, la serpiente se convirtió otra vez en una vara. ¿Qué tenía Moisés? Una vara, un cayado, un bastón. ¿Por qué? Porque él era pastor de ovejas. Dios usa lo que tenemos, lo más sencillo que tenemos. Pero cuando aprendemos a depender de Él, cuando le creemos, los que conocen de serpiente, o de serpientes más bien, saben que una serpiente no se agarra por la cola, ¿verdad? Una serpiente se agarra de la cabeza o se le aprieta la boca para que no muerda, precisamente. Si uno toma una serpiente por la cola, pues se voltea luego y tira la mordida. Pero esto era algo que Moisés sabía. Él era pastor de ovejas en el desierto. Él miraba serpientes quizá todos los días. Quizás se las comía, ¿verdad? Ahí a fuego lento. Cocinaba. Él sabía cómo manejar las serpientes y los animales del desierto. Pero Dios quería enseñarle que Dios sabía más y que Dios podía usar lo que Moisés tenía en su mano para manifestar su gloria, para manifestar su poder. Así como Dios usó a Moisés, Dios también nos quiere usarnos, a todos nosotros. Así como Moisés finalmente creyó y actuó, también Dios quiere que aprendamos a depender de Él y que nuestra confianza en Él sea grande, sea notoria a todos de que confiamos en Dios por nuestro estilo de vida. No porque nada más saben que venimos al templo, sino por lo que hacemos saliendo del templo, saliendo de nuestra casa después de orar, después de tener comunión con Dios. La gente tiene que notar eso, que cuando salimos a la calle, entonces testificamos que hemos estado con Cristo, que hemos estado con Dios. En el pasaje podemos ver que Dios le anunció a Moisés que Moisés iba a ser quien iba a liberar a los israelitas. Pero Moisés no estaba muy seguro de todo esto, ¿sí? Moisés estaba poniendo pretextos. Dios afirmó que lo importante no era quién era Moisés, lo importante era, o siempre es, quién es Dios y lo que puede hacer cuando dependemos de Él. Entonces, a través de este pasaje de Éxodo, podemos ver que Dios le enseñó a Moisés que él podía utilizar lo que tenía en su mano, su oficio. Dios convirtió a Moisés en un pastor de ovejas, a un pastor del pueblo de Israel que lo guió fuera de Egipto. Moisés creyó que él no podía hablar y Dios le mostró que sí podía hablar. Moisés creía que él no podía presentarse una vez más ante Faraón y regresar, ¿verdad?, a lo que fue y recordar la vergüenza y todo lo que vivió Moisés ahí en Egipto, y Dios le mostró que sí podía. El regreso de Moisés a Egipto tuvo que enfrentarlo con su pasado y Dios lo ayudó para cambiar la vida de un pueblo, la vida de una nación. Y de la misma manera Dios nos quiere usar a cada uno de nosotros, primero para que dependamos de Él y nos dejemos cambiar por Él, y después, si estamos casados, pues en nuestro matrimonio, y después en nuestra familia, nuestros padres o nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros conocidos, vecinos, amigos, que se empiece a notar que pasamos tiempo con Dios. Quiero que vayamos a la Biblia y en el Salmo 37, 11 nos dice lo siguiente. Salmo 37, 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de pan. Dios bendice a los humildes porque
no ponemos resistencia, porque no ponen resistencia a lo que Él quiere hacer con ellos. Dios da plena dicha a quien aprende a depender solamente de Él. Dice el versículo 11 del Salmo 37, pero los mansos heredarán la tierra. O sea, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, se requiere recibirla en humildad, en mansedumbre. Muchas veces estamos pidiéndole a Dios quizá un milagro, quizá que Dios haga algo. Dios, ayúdame, socórreme en este asunto, ¿verdad?, que tengo en lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar. Ayúdame, Señor. Y estamos clamando al Señor. Y sí, Dios seguramente escucha y Dios seguramente va a responder. Pero quiere que en medio de la crisis sigamos o aprendamos a depender de Él. Que aún en lo más duro de la incertidumbre podamos ser humildes y no desesperados. Que aún entre lo más duro de la lucha, de la prueba, de la tentación, podamos recordar su palabra y no creer que nosotros podemos o tenemos una mejor idea. ¿Queremos ser dichosos? ¿Queremos aprender a depender de Dios? Necesitamos valorar la humildad. Reconocer que necesitamos aprender, reconocer que necesitamos servir mejor, reconocer que necesitamos alabar a Dios más y mejor, reconocer que no se trata de nosotros, sino de darle la gloria a Dios, reconocer que este tiempo de pandemia ha sido para aprender y no para volver a ser iguales o los mismos de antes. Necesitamos humildad para decir, Señor, ahora que, si tú nos permites regresar, ¿qué cosas tenemos que hacer? No lo mismo, sino ¿qué podemos hacer? ¿Qué hemos aprendido? Aplicarlo y seguir adelante. Y eso es aprender a depender de Dios. Porque si quiero hacer lo mismo que hacía antes, entonces estoy dependiendo en lo que ya sabía. Estoy dependiendo en lo que yo, en mis años de cristiano o cristiana, aprendí, hice, y no estoy realmente dependiendo de Dios. Por eso la Biblia también nos dice en Mateo 11, del 28 al 30, Mateo 11, del 28 al 30, dice de la siguiente manera: ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni pesada la carga que les hago llevar. Reina Valera dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Cristo es más ligero que nuestra preocupación, que nuestra falta de humildad, que lo que nos está impidiendo depender todavía más de Dios. Quizá puede ser nuestro orgullo, quizá pueden ser otras cosas que no nos dejan depender aún más de Dios. A lo mejor estamos abrazando algunos pecados que sabemos tenemos que correrlos. A lo mejor estamos autojustificándonos por lo que hacemos, pensamos o vivimos. Pero aprendamos a depender de Dios, porque no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios pueda hacer. Y aprendamos a utilizar lo que Dios ha puesto a nuestro alcance. ¿Qué ha puesto Dios a nuestro alcance? ¿Qué sabemos hacer? ¿Qué oficio nos ha dado Dios o nos ha permitido tener Dios? Porque Dios quiere usarnos a partir de ahí. Con eso que Dios nos ha dado, con las relaciones personales que podemos tener, Dios nos quiere usar para que mostremos que estamos dependiendo de Dios y para que las demás personas también le conozcan. En segundo lugar, vamos con la segunda enseñanza y les voy a invitar para que la podamos leer todos juntos. Dice así: deleítate dependiendo de Dios
y confía que Él te usará con poder. Deleítate dependiendo de Dios y confía que Él te usará con poder. Quiero invitarles para que busquen el primer libro de Samuel, primero de Samuel 17 del 38 al 40. Primer libro de Samuel 17 del 38 al 40, y el contexto es Israel contra los filisteos en una guerra donde hay un gigante, ¿verdad?, de más de 2 metros que está intimidando al pueblo, y este gigante se llama Goliat. Antes de leer el pasaje, quiero decirles que entre más nos soltamos, entre más dependemos de Cristo, mejor comprenderemos que nuestra confianza en Él nos llena de fortaleza para ser usados como Él quiere, para ser usados como Dios quiere. Entonces, ¿cómo nos estamos fortaleciendo en nuestra vida? ¿Cómo estamos agarrando fuerzas en nuestra vida? Bueno, algunas personas van al gimnasio o hacen ejercicio para fortalecerse y creen que pues el cuerpo, ¿verdad?, un cuerpo fuerte les puede ayudar, y sí les ayuda, pero hay una parte que el ejercicio corporal no puede llenar. Otros a lo mejor se concentran en meditar, ¿verdad?, y hacen yoga y flexiones así medio extrañas que uno dice, caray, ¿cómo puedes doblar tu cuerpo de esa manera, verdad? Pero bueno, creen que meditando y concentrándose pueden bajarle al estrés y pueden estar como dicen ellos, con sus chakras. ¿Quién sabe qué significará eso? No es broma, pero creen que así pueden aguantar el día, ¿verdad? Y tener paz. Y entre más hacen, como que todo sale mejor. Pero la realidad, hermanos, es que necesitamos fortalecernos espiritualmente. Espiritualmente es lo que llena nuestro cuerpo, nuestra alma, todo nuestro ser. Cuando nos alimentamos espiritualmente, entonces hasta ganas de hacer ejercicio, de caminar, de comer saludable, de hacer otras cosas nos da, porque nuestra correcta relación con Cristo nos ayuda a darnos cuenta de que Dios me quiere, Dios me ama, Dios quiere usarme. Entonces, ¿qué tengo que hacer para ser usado mejor por Dios? Bueno, prepararme en esto, hacer aquello, depender y confiar. Y necesitamos gozarnos en depender y en confiar en Dios, en no ser una carga. A veces el domingo para muchos puede ser una carga. Ay, otra vez domingo. Ay, es día de culto, ¿verdad? O sea, puede ser una carga y no un deleite. A eso me refiero. Entonces, entre más nos soltamos y dependemos de Dios, mejor comprenderemos lo importante que es confiar en el Señor. Muchas veces Dios nos usa de maneras sencillas para dar a conocer su mensaje y su propósito. No tenemos que ponernos el traje de supercristiano, ¿sí? La gorra que diga, Cristo te ama. Podemos ser usados de maneras sencillas. Si estamos platicando con alguien, si estamos caminando, si estamos trabajando, lo que hagamos, podemos confiar en Dios y compartir lo que Dios está haciendo. Ahora, no tiene que haber un cambio así como a veces pensamos, un cambio grandotote en nuestro ser para que Dios nos use, porque muchas personas tienen ese concepto. Muchas personas dicen, no, es que ahorita no me acerco a Dios porque no ando bien. Ahorita no voy al templo porque Dios sabe que no, ¿verdad? No estoy haciendo bien las cosas y se autojustifican de que no se acercan a Dios porque según ellos no están bien. ¿Y cuándo van a estar bien? Pues esa es la pregunta de los 64,000, ¿verdad? Necesitamos aprender que Dios nos acepta así como somos.
Claro, no para que me quede igual, para cambiarme. Pero Dios me acepta así como estoy. Así con ese problema, con esa actitud, Dios me acepta y me quiere usar para que pueda yo comprender que ese pequeño paso que yo di de confianza, de dependencia a Dios, ese pequeño paso que yo estoy dando puede bendecir a otro, puede animar a otro, puede ser de buen testimonio para otra persona. Y no decir, no, es que yo no puedo compartir ahorita porque pues sigo igual. No, es que pues no ha habido grandes cambios en mi vida, entonces mejor en silencio. No, podemos compartir los pequeños avances que Dios ha tenido en nuestra vida. Y esta dependencia la podemos disfrutar. Entonces, y la podemos ver en la vida de David. Vamos a leer el primer libro de Samuel, primero de Samuel 17, 38 al 40. Dice así esta versión: enseguida Saúl dio órdenes que le pusieran a David su propia ropa militar, su armadura de bronce y su casco. Por su parte, David se colgó la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, no podía caminar. Así que le dijo a Saúl: yo no estoy acostumbrado a usar esto, y no puedo ni caminar. Y se quitó la armadura, pero tomó su vara y su honda, y puso en su bolsa 5 piedras de río, luego fue y se le acercó al filisteo. A lo mejor Saúl quería convertirlo en un Rambo, ¿verdad? Cargarlo con la ametralladora y con otras cosas, escudo y espada y todo eso, para que fuera y luchara contra Goliat. Pero David sabía muy bien lo que él sabía hacer. David sabía muy bien cuáles eran sus habilidades y confiaba y dependía en Dios que Él iba a usar sus habilidades. Y es importante que lo entendamos también cada uno de nosotros. Necesitamos entender para qué somos buenos, qué nos ha dado Dios y poder usar eso que Dios nos ha dado para que el poder de Dios se manifieste. Podemos leer más adelante que David triunfó sobre el gigante Goliat y el pueblo se regocijó, ¿verdad? Y Dios le dio la victoria, porque David confiaba en el Señor. Y así como lo había usado él antes para librar a su rebaño de osos y otros animales, otras fieras, también le dio la victoria sobre Goliat. Y también Dios quiere darnos a cada uno de nosotros esa victoria. Pero necesitamos depender del Señor. No pensemos que tenemos que añadir algo más a lo que Dios nos ha dado. A veces pensamos, no es que tengo que tomar este curso para poder estar listo, o tengo que escuchar tantas predicaciones para poder estar listo, o tengo que prepararme de esta manera para poder estar listo. Bueno, hay cosas que sí Dios nos está diciendo, ¿verdad? Apártate del pecado, confía en mí, cree en lo que la palabra de Dios nos está diciendo, y entonces sal al mundo. Sé la sal y la luz del mundo. Eso es lo que tenemos que entender. Así como todo mundo se dio cuenta de que David había vencido al gigante Goliat, cuando dependemos de Dios, las personas se van a dar cuenta que podemos vencer a los gigantes que nos oprimen en nuestro interior o también en nuestro exterior. Yo quiero invitarte para que podamos depender de Dios, confiar, depender y confiar. Y para eso necesitamos humildad. A lo mejor uno puede pensar, pero es que sí estoy confiando, pero es que sí quiero depender. Y a lo mejor alguien puede decir, y yo no me considero una persona orgullosa. No, yo oro a Dios y yo hasta le he dicho, hágase tu voluntad. Sí, podemos pensar eso. Y a veces pensar, ¿y entonces por qué no
no me deleito en Dios? ¿O por qué no soy usado con poder? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué no crezco? Bueno, puede suceder que a veces el orgullo se disfraza de diferentes maneras. Lo que nosotros queremos se disfraza de muchas maneras. Hay una historia en un libro de Neil Anderson, Rompiendo las cadenas se llama este libro, y se cuenta ahí la historia de un hermano ya adulto que estaba estudiando en el seminario. Y entonces este hermano, ¿verdad? Él decía que escuchaba la voz de Dios. Y siempre, ¿verdad? Fue con un maestro y en esa plática él decía que siempre le preguntaba a Dios, Dios, ¿qué tengo que comer? Y él decía que Dios le respondía una hamburguesa. Entonces él iba a ese lugar, ¿verdad? De la Coronita y compraba su hamburguesa. Y al día siguiente, Dios, ¿qué quieres que coma hoy? Y otra vez, una hamburguesa. Y entonces, un domingo, platicando, ¿verdad?, con este profesor, le dice, ¿y el domingo por qué no fuiste a tu iglesia? Es que Dios me dijo que tenía que ir a una iglesia, a otra iglesia. Total que esta persona estaba confundiendo la voz de Dios con su propia voluntad. Y muchas veces el diablo, el enemigo, nos va a engañar para que nosotros creamos que sí somos humildes. Nos va a engañar para que creamos que sí estoy dependiendo de Dios y estoy confiando. ¿Acaso no estoy aquí, Dios, esta mañana? ¿Acaso no me levanté y me conecté? O sea, podemos pensar eso, que sí quiero buscar a Dios. Y hasta la gente dice, pero es que no le hago mal a nadie. No sé por qué me va así. Pero necesitamos escarbarle y poder entender que a lo mejor no estoy dependiendo de Dios como Él quiere. Estoy escuchando mis propios pensamientos. Estoy diciendo, no. Yo creo que Dios no quiere que hoy me levante a orar, ¿verdad? Porque Dios sabe que ayer trabajé mucho y que me levanté cansado. Y Dios sabe que... Y empezamos a autojustificarnos para no hacer lo que Dios me está pidiendo. Y así como muchos ejemplos más. Si vemos que alguien está haciendo algo malo, ¿qué es más cómodo? ¿Hacernos como el de la parábola del buen samaritano, como el sacerdote y el levita? ¿O tomar la iniciativa como el buen samaritano? A veces nos hacemos de la vista gorda y pensamos, no, es que no quiero problemas. Pues el mayor problema que no entendemos a veces, el mayor problema es no hacer lo que Dios quiere que haga, no ser valiente, no depender de Dios y confiar en Él. Ese es muchas veces nuestro mayor problema. Por eso, hermanos, yo les invito para que busquemos en nuestro ser en dónde estamos fallando en esta dependencia y confianza de Dios, y podamos arrepentirnos y podamos regresar a Dios y podamos ser como David, valiente, confiado, dependiente de Dios, y poder ver los resultados para la gloria del Señor. Número 3. Vamos adelante, vamos a leer la tercera enseñanza, que dice así: deleítate dependiendo de Dios y obedece sus instrucciones. Deleítate dependiendo de Dios y obedece lo que Él te está diciendo. Vayan buscando en su Biblia Juan 9 del 1 al 7. Juan 9 del 1 al 7. Mira, si los dichos de Dios son tan dulces como la miel, entonces vamos a deleitarnos en obedecerlos. Si sabes que su poder se manifiesta cuando confías en Él y obedeces, entonces deleítate dependiendo de Él.
Si sabes que hay un mayor gozo en hacer la voluntad de Dios que en hacer la tuya, bueno, deleitémonos en hacer lo que Dios dice que es mejor para nosotros. A veces leemos, ¿verdad? Oh, es un deleite leer la palabra de Dios. Los mandamientos del Señor son como la dulce miel a mi paladar. El Salmo 119 habla mucho sobre los mandamientos de Dios y deleitarnos en ellos. Pero ¿es eso una realidad en nuestra vida o nada más es un buen pasaje para leer? Dios quiere enseñarnos el verdadero gozo. Y que ese verdadero gozo lo encontramos cuando somos humildes, cuando dependemos de Él, cuando le creemos, cuando somos humildes y no cuestionamos su autoridad, cuando somos humildes y no decimos, no, yo creo que eso no es lo que Dios quiere. ¿Cómo que Dios quiere que sufra? No, Dios no quiere que sufra. ¿Cómo que Dios quiere que ayune? No, si luego se me sube el azúcar o la presión o luego sufro de gastritis. No, yo creo que Dios no quiere que ayune. No, Dios no quiere que me arrodille o que me humille porque Él sabe de mis problemas. No, yo creo que Dios me comprende. Y nos empezamos a autojustificar. No, yo creo que así como estoy, Dios me va a usar. Así como soy, ¿verdad? Dios sabe, Dios es bueno, Dios es amor. Y empezamos a autojustificarnos y no obedecemos instrucciones. Si no obedecemos al Dios de los cielos, al Creador, pues menos vamos a obedecer a los demás. Vamos al pasaje de Juan 9, del 1 al 7. Dice este pasaje en esta versión: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó Él que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y la untó en los ojos del ciego. Y le dijo: ve, lávate al estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. ¿Por qué? Porque creyó. No cuestionó al Señor, no le preguntó: a ver, Jesús, escuché que escupiste, ¿qué estás haciendo? ¿Qué me estás poniendo en los ojos? No. O sea, no dijo nada de eso. Creyó y obedeció. Y este ciego fue y se lavó, y porque creyó, entonces regresó viendo. Este pasaje nos enseña, hermanos, a poder creerle a Dios, que Él va a usar lo sencillo, lo común, para que las demás personas crean. A veces soñamos con tener buenos dones o dones espectaculares, ¿verdad? De que, es que Dios que me dé este don para poder ayudar. Es que Dios que me dé este don o aquel otro para poder hacer su voluntad. Pero Dios utiliza lo que tenemos en nuestras manos para usarnos con poder. A eso se refiere la bienaventuranza cuando dice: bienaventurados los humildes, los que no reniegan, los que son humildes y dicen: ok, Señor, no sé cómo, pero en tu nombre echaré la red. No sé cómo, pero en tu nombre ahí voy y te obedezco. Tengo estas dudas, pero en tu nombre. Si tú me has mandado esto es porque en tu nombre, Señor, y vamos. Por eso la bienaventuranza dice: bienaventurados los humildes. Necesitamos aprender, una vez que reconocemos nuestra necesidad de Dios, que nos arrepentimos de nuestros pecados, necesitamos ser humildes para decirle: Señor, aquí estoy. ¿Qué sigue? Enséñame, quiero aprender.
quiero servirte. ¿Qué sigue, Señor? ¿Ya pasó la pandemia o está por terminar? ¿Qué sigue, Señor? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Miren, hablando sobre los discípulos, aquí en el pasaje de Juan 9, del 1 al 7, los discípulos estaban dependiendo de sus tradiciones para juzgar a ese hombre ciego, porque la tradición judía en aquel tiempo enseñaba que las enfermedades eran consecuencia de algún pecado. Por eso los discípulos preguntan, ¿verdad? ¿Quién pecó? ¿Él? ¿Sus papás? Porque, por eso está así. La tradición judía enseñaba eso y tristemente, miren, esta idea se mete en muchas iglesias y es una idea equivocada. Pero Jesús les enseña a sus discípulos que es necesario aprender a depender de la nueva enseñanza que están recibiendo de Él y obedecerla. Este hombre, como dice el Señor Jesús, nació ciego para que ustedes vean el poder de Dios en él. Así que la primera exhortación que Cristo hace en este pasaje de Juan es a sus discípulos, a que dejen de creer cosas que no son ciertas. La primera exhortación que vemos en este pasaje es a los que le seguían a Cristo. Y les dice, no creas en cosas que no son ciertas. Si mi enseñanza te está desafiando, dice Jesús, entonces cree para que puedas ver el poder. Y fue lo que sucedió con los discípulos. Ellos tuvieron que cambiar su forma de pensar para poder cambiar su forma de ser, para poder ser usados por Dios. Y es lo que el Señor nos está mostrando a cada uno de nosotros. El Señor nos está desafiando a creer que necesitamos ser humildes, aún más, mansos, aún más, dependientes de Dios, aún más, a confiar, aún más. Necesitamos entenderlo, porque los discípulos quizá quisieron entablar una conversación teológica con Cristo, ¿verdad? Oye, Jesús, ¿quién pecó? Así como que, pues es que nos han enseñado esto. Y Jesús dijo, no. Él nació así para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Qué es lo que Pablo decía? Tengo este aguijón en la carne y le he pedido a Dios que me lo quite. Y la respuesta de Dios siempre era, bástate mi gracia, porque mi poder, ¿sé qué? Se perfecciona en mi debilidad, Porque cuando siento debilidad, entonces clamo a Dios. Y a veces cuando me siento contento o muy fortalecido o que todo va bien, tendemos a olvidarnos de Dios a veces. Pero el Señor quiere usar esa debilidad para enseñarnos a depender cada vez más de Dios. Dios sigue trabajando en nuestra vida para que obedezcamos lo que Él nos está diciendo. Un lodo hecho con saliva le regresó la vista a un ciego. No fue el lodo, sabemos que no fue el lodo, sino el poder de Dios, la fe de ese hombre que creyó, Cristo actuando, todo en conjunto. Y necesitamos aplicar eso a nuestra vida. Ya no vacilar más, sino confiar, depender en Dios. Ya no dudar, sino, Señor, aquí está lo que tú me has dado, esa vara, esa onda, ese lodo que tú hiciste. Ayúdame, Padre eterno, para poder ver. Ayúdame para poder creer que puedo ser victorioso. Ayúdame para poder creer que puedo guiar a mi rebaño hacia tus pies. Y eso es lo que el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos entender. Y que nos deleitemos, que seamos bienaventurados en esa humildad
que se requiere para decirle: Señor, hágase tu voluntad. Señor, yo dependo de ti. Me he dado cuenta que en mis fuerzas no se puede. Me estoy dando cuenta que me estoy desesperando porque quiero hacer las cosas a mi voluntad. Me estoy dando cuenta que la tristeza o la depresión o la angustia me está invadiendo, Señor, porque no estoy dependiendo como tú quieres. Y a veces uno puede decir: pero es que sí dependo, es que sí confío. Qué bueno, demos el siguiente paso, al siguiente escalón, crezcamos. No nos podemos quedar siempre en el mismo nivel de confianza, no nos podemos quedar siempre en el mismo nivel de fe, de dependencia. Necesitamos ir creciendo. Ese paso de fe es necesario darlo hoy y el siguiente mañana y después igual. No podemos quedarnos así. Yo sé que muchos de nosotros confiamos y estamos dependiendo de Cristo. Gloria a Dios por eso. Pero también necesitamos darnos cuenta de los siguientes pasos que tenemos que dar, porque no nos vamos a quedar donde estamos. Necesitamos avanzar. No nos conformemos porque ya hemos llegado a cierto nivel de conocimiento o de vida espiritual. Avancemos a lo que sigue, avancemos a lo que viene y que el Señor nos está mostrando: mira, este es el deleite que tengo para ti. Sigue avanzando, sigue creciendo, sigue confiando. Mis hermanos, seamos humildes. Bienaventurados los humildes, que el Señor quiere que aprendamos a depender de Él. Inclinemos nuestro rostro ahí en nuestro lugar y vamos a orar. Y yo quiero invitarte para que ahí en tu lugar donde estás puedas orar a Dios. Sé sincero con Dios y dile: Señor, he dependido de ti en muchas cosas, estoy confiando en ti en muchas cosas, pero quiero seguir haciéndolo de una mejor manera. Quiero encontrar, Señor, ese deleite, ese gozo de depender de ti y de ver tu poder, de obedecerte y ver tu poder y confiar en ti, Señor. Quiero utilizar lo que tú me has dado, lo que está a mi alcance. Quiero aprender, Señor, a crecer. Dios mío, en ti confiamos y te ruego que escuches la oración de tu pueblo. Escucha la oración de tu iglesia, Señor, clamando a ti. Ayúdanos a aprender a depender aún más de lo que lo hemos hecho, a creer más de lo que lo estamos haciendo, a confiar todavía más, Señor, a creerte, Señor, que necesitamos humildad para recibir tu consolación, para poder ver tu poder, para poder recibir esas promesas que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, porque tú estás trabajando en nuestras vidas. Día a día, Señor, queremos entregarte nuestra vida. Día a día, Señor, con lo que batallamos, lo entregamos delante de ti. Y que tú, Señor, nos ayudes, nos protejas, nos guardes, nos ayudes a ser valientes en ti, a confiar en ti y a saber que somos más que vencedores en Cristo. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.